Shalom Alejem, amados Ahim Beahayod. Paz a vosotros, hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, de Congregaciones Yo Soy. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Para bendecirles a todos hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Y utilizando estos medios y este tiempo, quiero aprovechar para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros Morim Berroim, pastores y maestros aquí en la Keilah de Yehoshua. Son los fundadores también de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, que es la asamblea que nos da la cobertura espiritual, moral, legal, en la Keilah de Yehoshua, Congregación de Yo Soy, en el Instituto de las Raíces Hebreas, en Radio Shalom, la estación con el Ruach. Bendiciones abundantes para ellos en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén. También aprovechar para enviar saludos y bendiciones a todos los nuevos integrantes de la Keilah de Yehoshua a través de WhatsApp. Bendiciones a cada uno de los que se han integrado en esta semana. Que el Eterno les bendiga con mucho entendimiento, con mucho aprendizaje, con Hogma, con Minna y Simcha, con mucha alegría, gloria al Eterno. También aprovechamos el tiempo para enviar saludos y bendiciones al cuerpo de Morín Bemorot, al cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana. Bendiciones para cada uno en cada uno de sus países. Amén. Aleluya. Hoy quiero compartir mi comentario a la Parashá de esta semana, que se intitula Kitabo, transliterado, cuando entres. Como bien es sabido, lo hemos estado estudiando en lo que es el Sefer de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 26, del verso 1 al verso 8 del capítulo 29. En Yesayah Haneví, el profeta Isaías, capítulo 60, verso 1 al verso 22. Y lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, en Jasón, Apocalipsis, o Revelación, capítulo 15, verso 1 al capítulo 16, verso 21. Y bueno, tenemos bastante tela de donde cortar en esta parashá, en esta porción de la Torah. Y vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo el Eterno para hacer un comentario sobre el contenido espiritual que hay en esta porción de Torah. Pero antes quiero que elevemos una tefilá, una oración a nuestro Abacados, a nuestro Padre Santo, Jehová Tsebaot. Amén. Oremos juntos. Abacados, Padre Santo, le damos toda Rabá. Muchas gracias, Abba, muchas gracias, Padre, por este Yom Shabbat, este día de reposo, que estamos juntos en Ejad, unidos a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que nos concede y nos permite unirnos, acortar la distancia. Ciertamente todos estamos en distintos puntos de este olam, de este mundo, pero gracias a estos medios que usamos para bendición, porque usted nos lo permite de esa manera, nos reunimos hoy para exaltar su nombre, para alabarle, para bendecirle, para santificar nuestra vida y santificar este Yom Shabbat, este día de reposo, que llevamos y guardamos según el calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc séptimo desde Adán. Toda Rabá, Abacadosh, porque nos permite estar sincronizados los cielos y la tierra, y nos permite ser parte de este festejo, de este día de reposo. Derrame sobre todos los escuchas y radioescuchas gracia, misericordia, beshalom, sobre todos y cada uno, y también de las familias de cada uno. Gloria sea su nombre. Todo esto en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Aleluya. Asimismo pedimos que nuestro Abacadosh nos dé entendimiento, comprensión, retención de su bendita Torah, para que podamos ser hacedores de la bendita Torah y no solamente oidores olvidadizos. Y bien, mis amados, entonces, Kitabó, cuando entres.
Aquí podemos encontrar bastantes temas. Iniciamos con Bikurim, con lo que es la ofrenda de los primeros frutos, las primicias. También vemos declaración por los diezmos. Podemos encontrar otro tema como son los mandamientos, cómo se inscribieron, cómo dio la instrucción del Eterno de que fueran inscritos en 12 piedras, una piedra por cada tribu. También encontramos las maldiciones y las bendiciones, un tema profundo. A casi nadie le gusta hablar de maldiciones. Es más atractivo hablar de bendiciones, pero la bendita Parashá, la Torá, hoy nos habla de maldiciones también, por lo que son las acciones del pueblo. También podemos encontrar lo que es la recompensa, la obediencia a la bendita Torá y las consecuencias por la desobediencia a la bendita Torá. Y también encontramos en lo que es aquí la bendita Torá el último encargo de Moshe Rabenu al pueblo de Israel. Gloria sea nuestro abacados. Podemos ver, amados Sajín de Ahayot, hermanos y hermanas, que en la parashá pasada, que se intitula Kitisde, cuando salgas, dice cuando salgas, ahí pudimos entender y comprender que es necesario que antes de poseer nuestra promesa, tenemos que salir y derrotar a nuestros enemigos. Y nuestro principal enemigo es la carnalidad, la mundanalidad, las obras de la carne, abarcando entre ellos lo que es el ego, el orgullo. Y solamente así, amados, es que podremos encontrar la recompensa, el botín espiritual, la libertad. Y entonces estaremos preparados para continuar con el Kitabo. En otras palabras, poder entrar y disfrutar de la tierra prometida, donde fluye leche y miel, toda clase de bendiciones. Entonces tenemos que entender y comprender bien lo que es Kitisde para poder entrar a Kitabo. Gloria sea al Eterno. Aleluya, porque es necesario que podamos disfrutar de todas las bendiciones que el Eterno nos tiene en esta era del Mashiach. Perdón, que es, amado Sahim Behayot, lo prometido en este tiempo de la dispensación de la vida, de la carne. Y también disfrutar el momento en que el Eterno venga por nosotros. Y también disfrutar el Olam Jabá. Gloria sea nuestra Abacadosh. Esta parashá comienza, como bien lo leímos, en Devarim, Deuteronomio capítulo 26, verso 1. Y nos habla de esta manera. A la letra dice así: cuando entres en la tierra que Jehová tu Elohim te da para heredar, para que la poseas y te establezcas en ella. Kitabó. Kitabó significa cuando entres. Cuando entres en la tierra que Jehová vuestro Dios te da por heredad. Entonces aquí vemos que los Bené Israel, el pueblo de Israel, recibe instrucciones prácticas, cosas que se tenían que poner por obra, de las acciones que tenían que tomar una vez que entraran y poseyeran la tierra prometida, la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel, como el Eterno siempre lo dijo. Rashi nos da un comentario a esto. Perdón, mis amados. Tenemos un comentario de Rashi, lo que es Torah Emet, para este verso 1. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Elohim te entrega en herencia, tierra, Eretz del hebreo. Dice Rashi que tiene la misma raíz que deseo, voluntad, que es razón. De modo que metafóricamente la frase bien podría leerse o traducirse de esta manera: cuando llegues a la voluntad, es decir, llegar al nivel del deseo y la voluntad del Eterno, es un don que uno recibe en herencia de lo alto, del mismo Eterno. Entonces, cuando entres al deseo del Eterno, Él tiene el deseo de bendecirte con una buena tierra. En esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Eterno desea que podamos disfrutar de la era del Mashiach, lo que Él mismo vino a establecer para nosotros.
y bendecirnos con ello. Y es una bendición que proviene de lo alto, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, proviene del Abba de las luces, del Padre de las luces. Y esto es lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces tenemos que entender que no solamente es de un deseo natural, sino es el deseo del mismo Eterno que nosotros podamos entrar a nuestra tierra prometida, que es poder disfrutar de la era del Mashiach en este tiempo de la vida, y también poder estar en el Olam Jabá disfrutando de las delicias de nuestro amado Mashiach y de Joshua. Y entonces el festejar el Yom Shabbat, el guardarlo, es una gran bendición, porque es parte de la era del Mashiach. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces Él desea bendecirnos, y es su deseo, y también debe ser el nuestro. También la voluntad perfecta del Eterno, porque como bien dice el Sheliach Shaulo, la voluntad de nuestro Abba es buena, es agradable y es perfecta. Y tenemos nosotros que amar su voluntad. Y su voluntad es bendecirnos. Entonces dice, cuando entres y poseas. Y en esta parasha podemos encontrar que Moshe Rabenu finaliza con la instrucción de los 613 preceptos de los Mitzvot. Gloria sea nuestro Abacadosh, de todo lo que es la instrucción, la bendita Torah. Y pone delante del pueblo de Israel las bendiciones por la obediencia de ellos. Y en caso contrario, en caso de desobediencia, también pone las maldiciones por sus transgresiones o por sus pecados, para que lo entendamos mucho mejor. También podemos encontrar dos leyes que dan inicio en esta porción. Estamos hablando de los primeros frutos de Bikurim y estamos hablando también del segundo diezmo. Hasta sentimos escalofrío, ¿verdad? Porque hablar de diezmo a muchos les causa urticaria. Pero aquí estamos hablando de un segundo diezmo. Benditos en nuestro Abacados. Los primeros frutos. El propósito del mandamiento de Bikurim, de esta entrega de los primeros frutos o las primicias, sabemos que del Ibrim, de la Shon Kadosh, es Reshit, para hablar de lo primero, de lo que es cabeza, de lo que va por delante. Bueno, el propósito es recoger los primeros frutos de la tierra, ya que lo habían poseído, para otorgarlos en agradecimiento al Eterno. Esto es algo muy importante. ¿Por qué pide las primicias el Eterno? Porque es un acto de agradecimiento. No tiene que ser un mandamiento forzado, sino tiene que surgir de adentro, de tu agradecimiento. ¿Por qué? Porque es una tierra que fluye leche y miel, una tierra llena de bendiciones donde el que la sustenta es el Eterno mismo. Y esto se tenía que llevar cada año al Bet Hamidash, al sagrado templo ahí en Jerusalén. Ahorita en este tiempo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Sheliach Shaulo, la era del Mashiach, pues no está el templo en Jerusalén. Pero el Brit Hadashah nos enseña que usted y yo somos esas piedras vivas, sobreedificadas en el fundamento, en la piedra angular, que es el Eterno mismo. Entonces, ¿a dónde se tienen que llevar tus primicias? Aleluya, a ese templo hecho de piedras vivas. También podemos ver que Rashi dejó un comentario a este versículo número 2, cuando dice, deberás tomar de las primicias, de los frutos de tu tierra. Entonces debemos ofrendar al Eterno las primicias. Esto significa lo primero y lo mejor de todas nuestras posesiones. Porque en este tiempo no todos tenemos una huerta, no todos nos dedicamos a la agricultura, nos dedicamos a diferentes oficios, negocios y profesiones. Pero entonces tenemos que entender que al Eterno se le tiene que dar lo mejor y lo primero de todo lo que poseemos, de lo que llega a nuestras manos. Podemos ver que las primicias descritas en este versículo, en vez de ser quemadas en el altar en honor al Eterno Jehová Sebaot, debían ser entregadas al sacerdote.
para que ellos las ingirieran, para que ellos la comieran. Y aquí podemos ver una enseñanza. Aquí podemos encontrar que el objetivo no es anular el mundo material, sino permearlo espiritualmente y así elevarlo a una dimensión superior. Vamos a entender eso. Por eso declara este versículo, de las primicias de los frutos en vez de todas las primicias. ¿Por qué? Porque debemos de quedarnos con los frutos y con buenos frutos. E incluso también tomar de los primeros y de los mejores frutos para nosotros. Solo que debemos de ser conscientes de su espiritualidad que tiene ahí intrínseca. Pues de ellos se llevan las ofrendas de las primicias al sagrado templo, a la presencia del Eterno mismo. Podemos encontrar ahí lo que es la Mishnah, Masejet Bikurim. Nos narra de esta manera. Y podemos ver ahí cómo es que se separaban las primicias. Vamos a entender. Al Eterno solamente se le tenían que llevar las primicias, pero se tenían que llevar en una canasta, entonces no podías llevar un camión de primicias. ¿Cómo se separaban las primicias? Nos dice ahí en la Mishnah, cuando el hombre va a su campo, o iba a su campo, y veía higos maduros, 2-3 piezas, 2-3 frutos los cortaba. Si veía uvas maduras, las cortaba. Granadas maduras, las cortaba, las consagraba para el Eterno, diciendo, sean estos bikurim, estas mis primicias, para la ofrenda a Jehová. ¿Cómo se traían las primicias al sagrado templo? Todas las aldeas de alrededor, de ahí de las diferentes regiones, se reunían en la aldea principal. Ahí dormían en las calles y por la mañana llamaban al dirigente diciendo, venid y subiremos a Sión, a la casa de nuestro Elohim, de nuestro Dios, de Jehová Sebaot. Y entonces se iban todos juntos en grupo para llevar sus primicias. Según la Mishnah, ante ellos iba un buey, y sus cuernos estaban cubiertos de oro, y su cabeza adornada con una guirnalda de olivo, y delante de todos iban los hombres que tocaban y mostraban el camino a Jerusalén. ¿Alcanzas a ver la devoción? ¿Alcanzas a ver la entrega del pueblo de Israel? De cómo cumplían el mandamiento y no solamente lo cumplían, sino que lo adornaban, lo hacían de todo su corazón, daban la milla extra. Y en estos tiempos, los mandamientos no se les da el valor y el peso eterno que tienen. No se consideran tan importantes y vamos a entenderlo por qué. Perdón, mis amados. Esta garganta anda por ahí molestando. Cuando llegaban a la ciudad santa, ornamentaban cada uno su canasto, con sus primicias, con sus frutos, y los altos dirigentes salían al encuentro de ellos y les decían, sean bienvenidos, hermanos. Las flautas les conducían hasta el templo y allí cada uno cargaba sus primicias sobre su hombro en una canasta y las depositaban ante el altar pronunciando estas palabras. Vean la devoción y la entrega. ¿Qué pronunciaban? Lo que dice Devarim, capítulo 26, versos del 5 al 10. Ellos decían, mi padre era un nómada de Aram, donde Labán, el arameo, trató de destruir a mi padre. Él descendió a Egipto, pocos en número, y se quedó. Allí se hizo grande, fuerte y una nación enorme. Pero los de Egipto nos maltrataron. Ellos nos oprimieron e impusieron una esclavitud sobre nosotros. Así que clamamos a Jehová, el Elohim de nuestros padres, y Jehová nos oyó y vio nuestra miseria.
nuestro trabajo duro y la opresión bajo la cual vivíamos, y Jehová nos sacó de Egipto con una mano poderosa y su brazo extendido, con gran terror y con señales y maravillas. Ahora Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, cuales Jehová me ha dado. Aquí podemos ver la bendición. Ahora Misraim tipifica, Egipto tipifica al mundo. Dios nos saca del mundo, de la esclavitud, de estar muertos en delitos y pecados, en tradiciones, en idolatrías, hechicerías, brujerías, maledicencias. De ahí nos rescata y nos trae a una tierra que fluye leche y miel, que es la era del Mashiach. Bendito sea su nombre. Pero, ¿vemos esta devoción en nosotros? ¿De darle lo primero y lo mejor al Eterno? ¿O no tenemos el valor del mandamiento? ¿O no dimensionamos lo que el Eterno nos está pidiendo? Si no lo dimensionábamos, ahora lo dimensionamos. No solamente hay que cumplir el mandamiento, sino adornarlo. Adornarlo con nuestra entrega, con nuestro corazón, buscando agradar al Eterno. Y solamente por amor y agradecimiento a todo lo que ha hecho, porque mucho ha hecho con darnos su salvación. También el rey de la nación debía llevar sus primicias como todo israelita. Esta ofrenda significaba el reconocimiento del orden divino en la naturaleza y de la existencia de un ser supremo, del Elohim de Israel, a quien se consagraban los primeros frutos en señal de agradecimiento. Los primeros frutos en señal de agradecimiento. Esto es lo que te lleva a llevar las primicias al Eterno. Lo primero y lo mejor, el agradecimiento por sus bondades, por sus misericordias, por su favor. Nos dice la Misná que los cuernos del buey estaban cubiertos de oro, lo que significaba que el trabajo lleva al pueblo a la prosperidad, y solo una prosperidad basada en el trabajo es verdadera. O sea que aquí era por el sudor de la frente. No había tronerías, no había negociaciones, no había tranzas, como decimos en mi país. El buey llevaba sobre su cabeza la rama de olivo, y el olivo, dice la Misná, es el símbolo de la luz de la sabiduría y de la ciencia. Es decir, que la prosperidad no nos debe llevar solamente a un ficticio progreso material, sino a un verdadero avance en el orden espiritual. La prosperidad que da el Eterno no solamente es de un engaño material, que prosperas materialmente, sino verdaderamente la riqueza material te tiene que llevar a entender el orden espiritual. En otras palabras, la riqueza es un don. ¿Y para qué el Eterno da esa gracia y ese don? Para que seas un buen administrador de los bienes celestiales y seas de bendición en este olam, en esta tierra. Ahí mismo en Devarim capítulo 26, versos 2 y 4 nos dice: entonces tomarás de las primicias de todo fruto que sacares de tu tierra, de la tierra que Jehová tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Elohim escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al Cohen, al sacerdote, que estuviese en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos la daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Elohim. Esto es lo muy kadosh, lo sagrado que se hacía. Ciertamente ya no hay templo físico para ir a hacerlo, pero somos un templo espiritual, al cual haremos bien si cumplimos con estos mandamientos, y podemos entender el contenido espiritual, la reverencia, la honra que conlleva. El Cohen, el sacerdote, tomará el cesto de tus manos, dice la bendita Torá. Vamos a ver qué con las manos.
Dicen los sabios de Torá, los jajamín, que las manos son distintas de los demás miembros de nuestro cuerpo. Todos los otros miembros están fijos y estáticos, mientras que las manos pueden bajar por debajo de los pies o elevarse más arriba de la cabeza. Lo mismo es en cierto nivel, dice aquí, aleográfico ético. Nos da la explicación. El hombre puede bajar sus manos y realizar los pecados más viles, más atroces. Con sus manos puede asesinar, puede robar, y todo puede hacerse con las manos. Entonces, estamos hablando de tener las manos llenas de sangre, las manos sucias, las manos inmundas. Hablando de pecado de sangre y de pecado oscuro inmundo, de los que Jehová aborrece. Por otro lado, dicen los sabios de Torá, las manos cuando se elevan pueden realizar los actos más santos, más sublimes. Cuando el Cohen bendice al pueblo, levanta sus manos. La mano da sedaká, da caridad. La mano pone los tejilín. Extendemos la mano de amistad para ayudar, para asistir al necesitado, para ayudar y levantar. Así que el trabajo manual de una persona es simbolizado por las adquisiciones que la labor de sus manos le proporcionó. Por esta razón, los primeros de sus frutos deben ser santificados como bikurim, como primicias para el Eterno, pues el principio influencia a lo que va a venir después. Por esta misma causa, cada principio debe santificarse, porque cuando el principio es santo, todo lo que le sigue también será santo. Cuando el principio es santo, todo lo que le sigue será santo. Cuando festejamos Rosh Hodeish, principio de mes, santificamos el día, descansando, guardándolo, santificándolo para el Eterno, y es el principio de mes. Entonces, cuando el principio es santificado, todo lo que le continúa el resto de días del mes serán santos. Así con las primicias, 3 higos, 4, un racimo de uvas, 4 granadas, lo primerito que encontrabas en tu huerto, lo tomabas y lo santificabas para el Eterno. Y si santificabas y consagrabas lo primero para el Eterno, el resto de tu cosecha estaría santificado. Ahora trasládalo este tiempo. Si santificas lo primero y lo mejor, lo que continúa será bendito por parte de Jehová. También en esta parashá podemos encontrar lo que es el segundo diezmo. El segundo diezmo. Este segundo diezmo se aparta de la cosecha. Para darlo a la tribu de Leví, ya que ellos no habían recibido porción de la tierra. También era destinado para el extranjero, el huérfano y la viuda. Dice el verso 13, y dirás delante de Jehová tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello ni en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Elohim. He hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Devarim 26, 13 y 14. Podemos ver que lo que el Eterno pide en este diezmo, el pueblo lo veía como algo muy kadosh, como algo muy sagrado, que ni siquiera en el luto, ni siquiera en los tiempos de necesidad, ni siquiera en los tiempos de enfermedad, tomaban de ello para su propio beneficio. Lo guardaban para el Eterno, para el levita, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, conforme a la instrucción de Jehová. Y este celo es el que debe haber en el corazón de los Bnei Israel.
de la Cajal, de la Keilah. Bendito sea nuestro abacados. Entonces podemos ver que de alguna manera esta fue la última mitzvah que encontramos en esta porción, en esta parashá. Antes de entrar a la tierra, el pueblo también tendría que marcar grandes piedras y escribir la bendita Torah, las palabras de la Torah, y edificar un altar al Eterno y ofrecer una ofrenda una ofrenda de paz en honor a Jehová. Y aquí podemos ver que proféticamente se estaba anunciando el pacto renovado, lo que podemos encontrar en Jeremías Haneví, lo que es Jeremías el profeta en el capítulo 31, versos del 31 al 33, cuando habla del Brit Hadashah, del pacto renovado que haría en la sangre del Mashiach. Y así Israel tendría que cambiar en el futuro sus duros corazones de piedra por unos corazones de carne, a fin de tener una emuná, una fe obediente. Bendito sea nuestro abacados, y obedecieron y lo hicieron. Y también encontramos en esta parashá lo que son las bendiciones y las maldiciones. Y podemos ver, como dicen los sabios de Torah, los Jajamim, que hay 98 maldiciones en esta porción, en esta parashá. 98 maldiciones. Imagínense nada más, 98 maldiciones. Quisiésemos que fueran 98 bendiciones, pero habla de 98 maldiciones. Pero hay noticias. También estas 98 maldiciones se pueden convertir en bendiciones, pero el Eterno pide obediencia a la bendita Torah, pues estas maldiciones eran a consecuencia de desviarse de la bendita Torah y hacer su voluntad. Entonces podemos ver que sin duda esta porción de la bendita Torah es muy importante. Gloria sea al Eterno. ¿Por qué? Porque nos hace abrir los ojos y darnos cuenta que no podemos desobedecer la bendita Torah porque nos estamos acarreando maldiciones sobre nosotros. El Eterno Jehová Sebaot nos ha dado su Torah, sus instrucciones, para bendecirnos. Su ley nos da libertad, no esclavitud. La bendita Torah nos da libertad, no esclavitud. El sistema de Edom, el sistema de este mundo, es el que te hace creer que la bendita Torah te esclaviza, pero no es así. La bendita Torah te da libertad. Y entonces, estar fuera de la bendita Torah, de la ley del Eterno, produce todo lo contrario. Nos produce la esclavitud. El rey David Hamelech, nos lo decía de esta manera. Él decía, guardaré tu ley siempre, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. David Hamelech dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Buscar los mandamientos del Eterno, conocerlos, ponerlos por obra, porque es la ley de la libertad. Eso nos lo dice en el Tejilín, en Salmos 119, versos 44 y 45. También en el Brit Hadashah lo podemos encontrar a través de las palabras del Sheliach Shaulo de Tarso, el apóstol Pablo, cuando nos dice en sus escritos ahí en el Brit Hadashah lo que es el pacto renovado, cuando nos dice de manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Nos lo dice ahí la carta a los Romanos capítulo 7 verso 12. Luego también dice en signo de interrogación, luego, ¿por la emuná invalidamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Eso está en Romanos capítulo 3 verso 31. Entonces, por medio de la emuná no podemos invalidar la Torah, de ninguna manera, sino que por medio de la emuná confirmamos la bendita Torah, o en la traducción del griego es ley. Porque no son los oidores de la ley los justos, no son los oidores de la Torah los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la bendita Torah serán justificados. Entonces no es de oír, sino de poner por obra. Eso nos lo dice Romanos capítulo 2, verso 13.
También lo podemos ver en el Brit Hadashah a través de Jacob, de Santiago, cuando él nos dice ahí en el Brit Hadashah, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la bendita Torah, este será bienaventurado, muy bendecido en lo que hace. Santiago capítulo 1, verso 25. Y por si fuera poco, nuestro amado Mashiach Yoshua, que como bien sabemos, lo que es la tradición romana, le atribuye la proclamación de que la ley de Moshe Rabenu quedó abrogada, cancelada, abolida. Nos dice el Mashiach, todo lo contrario. ¿Qué nos dice? No penséis que he venido a abrogar, a cancelar la bendita Torah o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, a dar la interpretación correcta, el nivel Sod. Nos lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17. Bendito sea el Eterno. Y entonces, de acuerdo a lo que tienes en tu mente, puedes decir ahora mismo, esto no es cierto. Yo no creo en la ley de Moisés. Entonces tenemos que irnos a esta porción. Si no creen en la ley de Moisés, tampoco creen en el Mashiach y Yoshua. ¿Por qué? Porque el mismo Mashiach dijo de esta manera, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, a los escritos de Moshe Rabenu, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46 y 47. ¿Dónde está el problema? El problema radica en el desconocimiento del término griego para ley, que es nomos, que se traduce efectivamente como ley. Ahí lo que es en el Brit Hadashah. Por ejemplo, el término estar bajo la ley se refiere a la ley de Moshe. Nomos. No siempre hace referencia a la ley divina, a la ley dada a Moshe. La ley del Eterno fue abrogada. Vamos a ver, miren, la palabra nomos del griego se traduce como ley y lo hace de manera indistinta, tanto para términos negativos como para términos positivos. Por ejemplo, el término negativo como la ley de los hombres, o la ley del pecado, o bajo la ley, o la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Se usa para referirse también a la ley divina, la ley de Moisés. Entonces podemos ver que esta palabra traducida como ley se utiliza para todo. Por eso es muy necesario que conozcamos las palabras, que vayamos a la etimología, que busquemos el significado completo de cada palabra. Entonces, cada que vemos esta palabra en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, ley, tenemos que tener cuidado de a qué se refiere el término ley, para qué el escritor se está refiriendo a través de esta palabra, para no errar, para no equivocarnos, para no confundirnos, para no torcer las Sagradas Escrituras, para no hacer doctrinas nuevas, como ha sucedido en otros tiempos. El Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, aclara esta diferencia. Él nos dice, vamos a poner por ejemplo, cuando él dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esto está en Romanos 3:27. Entonces la primera se refiere a las leyes de los hombres, las leyes rabínicas, los takanot, las tradiciones de los ancianos. Y la segunda frase se refiere a la ley de Moisés. Amén, a la bendita Torah. La ley de la fe no es la ley de Moisés, podrían decir algunos. Pero mire lo que dice el Sheliach Shaulo, como anteriormente lo dijo, en el mismo capítulo. Y luego, ¿por la fe invalidamos la ley, la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la bendita Torah, Romanos 3:31.
Entonces podemos ver que es impresionante que por un solo versículo que fue sacado de su contexto, se hayan creado doctrinas completamente sin fundamento, como es el caso de no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como lo leemos en Romanos capítulo 6, verso 14. Ya no estamos bajo la ley, cierto, no estamos bajo la ley, pero ahí se refiere a la ley del pecado y de la muerte, sino que estamos bajo la gracia de Jehová Sebaot en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Bueno, ya me desvío un poquito, pero vamos a recapitular. Estábamos en las bendiciones y en las maldiciones, y en que hay 98 maldiciones en esta parte de la bendita Torá, que es la Tohaha, que es como un exhorto, un regaño al pueblo. Porque les dice, ¿por qué tenían que llegar a este punto? Nos dice Devarim 28:47, porque no serviste a Jehová vuestro Elohim con alegría y buen corazón. Si nos regresamos al verso 45, podemos leer que dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, persiguiéndote y alcanzándote hasta que seas destruido, porque no prestaste atención a lo que Jehová te dijo, que observaras sus mandamientos, sus regulaciones que él te estaba dando. Verso 46, estas maldiciones estarán sobre ti y tu simiente, tu cera, como señal y maravilla para siempre. Ahora sí el verso 47, porque no serviste a Jehová tu Elohim con alegría y buen corazón cuando tenías abundancia de todo. Cuando tenías abundancia de todo, no serviste a Jehová tu Elohim como tenías que haberlo hecho. Santo es el Eterno. No se puede menos que sentir escalofrío al escuchar estas palabras y esta advertencia de lo que ocurriría si el pueblo de Israel no cumplía con obedecer la bendita Torah y ponerla por obra. Y luego podemos compararla con la realidad de la historia del pueblo hebreo. Porque sí se alejaron de los mandamientos, porque sí fueron reprendidos, porque sí fueron castigados, porque sí atrajeron juicios sobre su vida. Y es algo que tenemos que aprender nosotros y no caer en estas mismas transgresiones. Una de las predicciones más poderosas que hace la bendita Torá es que se ha de castigar al pueblo por no servir al eterno Jehová Sebaot con alegría y un buen corazón. ¿Por qué la bendita Torá se refiere a la idolatría, a la inmoralidad sexual, al odio, al orgullo? Estos pecados no son más fuertes y se puede justificar un juicio por ellos o una tragedia sobre el pueblo. ¿Tiene más peso el no servir con un buen corazón al Eterno? ¿Por qué tan terribles consecuencias de no servir al Eterno con un buen corazón cuando te está yendo bien en todo? Vamos a ver. Cuando el pueblo de Israel no sirvió a Jehová con alegría y un buen corazón, podemos ver que este es síntoma de que toda su motivación para servir al Eterno era una motivación egoísta. Podemos ver en las culturas y el mismo pueblo de Israel que cayó en adorar ídolos. Pero ¿por qué el pueblo tiene la tendencia, la humanidad, hombres y mujeres tienen la tendencia o tenemos la tendencia a ser ídolos? Porque el ser humano quiere controlar a sus dioses. Pensaban que a los dioses los podían comprar. Por ejemplo, al dios de la lluvia lo podían comprar con unos sacrificios y hacer que su voluntad fuera conforme a la de los hombres. O podían hacerle sacrificios al dios del sol para que hiciera lo que ellos querían, a cambio de unas libaciones, a cambio de unos sacrificios. Entonces, al servir al Eterno con alegría y buen corazón, el pueblo está revelando su amor al Eterno. Pero si no sirve con alegría y buen corazón, entonces está mostrando su inclinación hacia la idolatría, tratando de comprar a Jehová Sebaot a cambio de un mero servicio, a cambio de obras. Y no, al Eterno se le tiene que amar con todo el corazón, la mente, fuerza y alma por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo.
Es lo que el Eterno siempre ha buscado. Entonces, cuando lo servimos como por obra, realmente estamos cayendo en idolatría. Y cuando queremos ofrecerle algo por un impulso egoísta en el corazón, realmente estamos queriendo sobornar al Eterno, que haga nuestra voluntad. Y eso no funciona así. No funciona así, amados Sahim Behayot. Bueno, amados, por cuestiones de tiempo, me pasé de largo. Perdónenme, por favor. Que la gracia del Eterno Mashiach Yahushua sobre cada uno de vosotros y vuestras familias. Con su favor, nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel, con las demás enseñanzas que hoy vas a escuchar. Y estamos en contacto. Shabbat Shalom, Lei Raot. Hasta pronto. Amén.